El penetrante y punzante olor a antiséptico me atravesaba la nariz como agujas. Tenía los párpados pesados, y cada respiración me tiraba de la incisión reciente en el abdomen. Me acosté de lado en la cama del hospital. Las sábanas estaban blancas y frías, drenando el poco calor que me quedaba en el cuerpo. El médico acababa de terminar su ronda. Su voz se oía apagada a través de la mascarilla. Señora Walker, su cirugía fue un éxito, pero la recuperación no es broma. Necesitará que alguien la cuide. Se me encogió el corazón. Forcé una leve sonrisa. Gracias, doctor. Lo entiendo. Cogí el teléfono de la mesita de noche. Me temblaban los dedos, helados. Cuando la pantalla se iluminó, encontré el número que me resultaba familiar y pulsé llamar. Sonó el tono de marcado, y cada pitido era como un martillo que golpeaba mis nervios ya frágiles. Por fin, la línea conectó. La voz de Daniel llegó, con un matiz de irritación que quizá no habría percibido si no lo conociera tan bien. «Mamá. ¿Qué pasa?» «Estoy en medio de algo». Tenía la garganta seca. Hablé con suavidad, casi con miedo de ocupar espacio. «Daniel, yo acabo de salir de cirugía. El médico dice que necesito que alguien me ayude los próximos días». «Dios mío. ¿No te lo dije? Estoy fuera de la ciudad en un viaje de negocios. Es crucial. No pueden hacer esto sin mí». Sus palabras salieron rápido, su tono aún más rápido, como si estuviera corriendo por colgar antes de que yo dijera nada más. «¿Estás fuera de la ciudad?» «¡Qué casualidad!». Bajé la voz. Sentí que el corazón se me hundía como una piedra en el agua. «¿Cuándo volverás?» «Ni idea. Quizás 3 días. Quizás una semana. Solo contrata a una enfermera. Si es muy caro, te envío más dinero». Me interrumpió. Sus palabras sonaban como balas de ametralladora. «Mamá, me llama mi manager. Tengo que irme. Cuídate. Daniel». Pero la línea ya se había cortado. El frío pitido resonó en mi oído como una bofetada. La habitación quedó en silencio. Demasiado silencio. Solo resonaba el tic-tac del reloj de pared, tic-tic, cada uno golpeando el vacío de mi pecho. Abrí Facebook instintivamente. Una notificación roja brillante me fulminó con la mirada. Fue la publicación más reciente de Giater, uno de esos collages de 9 fotografías. «Feliz cumpleaños a los mejores padres del mundo. Les deseo salud, alegría y sol todos los días», había escrito con dulzura, sobre un conjunto de fotos perfectamente editadas. En las fotos, estaba abrazada a sus padres, sonriendo tan radiantemente que eclipsaba el flash. El fondo era un salón de banquetes deslumbrante, con candelabros de cristal colgando como cascadas congeladas. Las mesas del comedor se extendían interminablemente, repletas de torres de mariscos, filetes y foie gras, un lujo que se podía saborear con solo mirar. Mis dedos recorrieron las imágenes, una a una. Cuanto más profundizaba, más se me oprimía el pecho. En la 7ª foto se me quedó la respiración atrapada en la garganta. En la esquina inferior derecha, medio oscurecido y ligeramente borroso, había un rostro que conocía como la palma de mi mano, Daniel. Llevaba un traje elegante, levantaba una copa de champán por los padres de Giater y lucía una sonrisa tan educada que me revolvió el estómago. Un viaje de negocios urgente. Un proyecto del que no podía alejarse. Cada palabra de esa llamada telefónica ahora resonaba, una tras otra, dándome una bofetada en la cara. Así que este fue su viaje de negocios. Este era el proyecto más importante. Una ola de frío surgió desde las plantas de mis pies hasta la coronilla de mi cabeza, congelando la sangre en mis venas. Las imágenes se desdibujaron y se retorcieron en mi mente, enredándose con sus mentiras, cortando la parte más suave de mi corazón como una espada envenenada. Y así, de repente, los últimos 10 años volvieron a inundarme, años que había sacrificado en silencio, pieza por pieza. Recordé cómo ahorraba cada centavo. En cuanto mi cheque del Seguro Social llegó a la cuenta, la mayor parte fue directamente a Daniel para la hipoteca.
Recordé fregar pisos como conserje para ayudarlos a conseguir un coche nuevo. Mis manos se agrietaban en invierno, sangrando como corteza astillada. Recordé que una vez Heather dijo casualmente: «Mamá, estamos un poco ajustados este mes», y como le entregué el dinero que había ahorrado para mi propio examen médico, para que Leo pudiera seguir en su programa de tutoría privada. ¿Y yo qué? Mi abrigo, de 8 años y con las mangas tan gastadas que se llenaban de pelusa, no podía soportar reemplazarlo. Ahora yacía aquí solo, en esta gélida habitación de hospital, sobre un colchón duro como una piedra, debatiendo si siquiera podría permitirme contratar a una enfermera. Le di todo a mi hijo. Y esto es lo que recibí a cambio: mentiras y total descuido. Me ardían los ojos. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. Me mordí con fuerza el labio, tragándome el sollozo que se abría paso hasta mi garganta. No importaba cuánto doliera, ese último trozo de dignidad lo iba a conservar para mí. La puerta se abrió con un crujido y una joven enfermera entró en la habitación llevando una bandeja de medicamentos. «Es hora de cambiarle el vendaje, señorita Walker». Su voz era nítida y suave, con esa suavidad que solo una enfermera experimentada podía dominar. Trabajó con rapidez, limpiando la incisión con la facilidad de una experta. El hisopo rozó mi piel, estaba fresco y me picaba un poco. «Debes tener mucho cuidado con tu recuperación. Sobre todo con tu dieta, que sea ligera y nutritiva», dijo mientras trabajaba. Luego, casi con indiferencia, añadió: «¿No hay nadie de tu familia aquí hoy? ¿No se supone que alguien te acompañe?». Su pregunta me pilló desprevenido. Se me hizo un nudo en la garganta y, por un instante, volví a sentir el escozor de las lágrimas. Me obligué a responder, manteniendo un tono monótono y sereno. Está ocupado con el trabajo. No ha podido escaparse». Las palabras sonaron huecas incluso para mí. Su mano se detuvo brevemente. Algo brilló en sus ojos, una mirada que no pude ignorar. Pero luego volvió a sonreír con profesionalidad. «El estrés laboral es real para los jóvenes hoy en día. Aún así, cuando un padre está en el hospital, uno pensaría que se tomaría el tiempo», añadió con ligereza, pero su voz tenía un ligero tono de incredulidad. Como si de repente recordara algo, añadió: «Justo el otro día, la señora Collins, que está en la habitación de al lado, también fue operada. Su hijo y su nuera han estado aquí las 24 horas, turnándose. No se han separado de su lado ni un segundo». Había una admiración genuina en su tono, cada sílaba aguda como un alfiler, presionando profundamente en mi pecho. La señora Collins. Su hijo y su nuera, turnándose, permaneciendo cerca. La imagen de Facebook me vino a la mente de nuevo: Daniel, brindando en aquel banquete suntuoso, sonriéndoles a los padres de Heather como el yerno perfecto. Cuanto más brillante era su sonrisa, más profundo era el dolor en mi pecho. Su viaje de negocios resonaba en mi cabeza una y otra vez. Cada sílaba resonaba con sarcasmo, rebotando en mi cráneo como pequeños ecos crueles. Me clavé las uñas en la palma de la mano. El dolor no significaba nada, era superficial, como mucho. No se comparaba con el dolor que sentía en lo más profundo del corazón. Observé la figura de la enfermera que se alejaba mientras salía, mi mirada pasó de confundida a clara y, finalmente, fría. El silencio en la habitación se hizo más denso. El único sonido era el tic-tac del reloj en la pared, cada segundo martilleando los nervios, ya destrozados. Respiré hondo. El olor a antiséptico aún me quemaba la nariz, pero me ayudó a concentrarme. Con manos temblorosas, cogí mi teléfono. Los botones de la pantalla me parecían excesivamente pesados. Aún así, seguí adelante. Lenta y deliberadamente, marqué el número que podía recitar en sueños. El teléfono sonó un buen rato. Justo cuando estaba a punto de colgar, Daniel por fin contestó. «Mamá. ¿Qué pasa?». Su voz sonaba cansada, y de fondo se oían risas, música y el parloteo de la gente cercana. Mi corazón se encogió. Mis dedos se congelaron. Intenté que mi voz sonara normal, quizás incluso un poco cálida. «Danny, es que, me dieron ganas de comer esos brownies de Greenleaf, ya sabes,
esos que te encantaban de pequeño. Ya que no estás, me preguntaba si, al volver, podrías traerme algunos. Contuve la respiración. Cada palabra parecía una oración, suspendida al borde de la esperanza. Hubo una pausa, y luego llegó su respuesta apagada, despectiva y distante. ¿Greenleaf? Mamá, te lo dije, estoy fuera de la ciudad. Ese sitio no está cerca de mí. Y vamos, esas cosas son solo azúcar. No te hacen bien. Su tono se había vuelto impaciente, como si mi petición fuera una especie de imposición. Además, continuó, ya no soy un niño. Tienes que dejar de hablar como si tuviera 6 años. Aquí hay un caos, mamá. No puedo alejarme ni un segundo. Aceleró el paso de nuevo, apresurándose a colgar como si la llamada fuera una carga. Escuché sus evasivas, sus medias verdades, y sentí como si alguien hubiera sumergido mi corazón en un balde de agua helada. Fuera de la ciudad, repetí la frase, apenas audible. Entonces, ¿cuándo crees que vendrás a visitarme? Mamá, el proyecto apenas empieza. Es hora de la verdad. No podré volver pronto. Concéntrate en recuperarte. Si surge algo, llama a la enfermera. Tengo que irme. Y así, sin más, la línea se cortó otra vez, seca, definitiva, sin interrupciones. Bajé la mano y el teléfono aterrizó con un golpe sordo sobre la manta. La pantalla se atenuó lentamente, como si el último rayo de luz se hubiera apagado en mi pecho. No mucho después, el teléfono en mi mesa de noche comenzó a vibrar nuevamente. Miré hacia abajo. Identificador de llamadas, Heather Walker. Respiré profundamente, me limpié rápidamente las lágrimas de las mejillas y forcé a la tormenta dentro de mí a regresar a su jaula antes de presionar el botón verde. Linda. ¿Cómo te sientes? Mejor hoy. La voz de Heather sonaba empalagosa, falsamente alegre, cada sílaba destilando un tono meloso que me erizaba la piel. Casi colgué en ese mismo instante. La imagen de ella abrazada a sus padres en esa fiesta, radiante como la hija más cariñosa del mundo, me cruzó por la mente, y ahora esta falsa preocupación me revolvía el estómago. Daniel me dijo que estabas en el hospital. Uf, qué mal momento. De todas las semanas, tenía que estar fuera de la ciudad. El proyecto es muy exigente. Pero no te preocupes, en cuanto lo termine, seremos los primeros en visitarte. Su voz rezumaba arrepentimiento y empatía fabricada. Me clavé las uñas en la palma de la mano, clavándome en el suelo con el agudo pinchazo, haciendo todo lo que podía para no romperme. Linda, si necesitas algo, en serio, solo dímelo. Puedo enviar comida directamente al hospital. Es mucho más fácil que preocuparse de que vengan en persona, ¿verdad? Su tono alegre continuó, como si estuviera leyendo un guión de atención al cliente impregnado de miel. Cuanto más hablaba, más frío sentía. Se lo había dado todo. Y ahora, postrada en una cama de hospital, mi hijo desapareció tras un conveniente viaje de negocios, mientras mi nuera me ofrecía comida para llevar como si fuera un favor que subcontratar. No, gracias, dije con voz baja y ronca. Tengo todo lo que necesito. La enfermera de aquí, Naomi, me ha cuidado de maravilla. Si notó la frialdad en mi tono, no lo demostró. ¡Qué bien! Me alegra oír eso. Descansa y no te estreses por nada, ¿vale? Estamos a solo una llamada. Ya había tenido suficiente. Adiós, dije rotundamente. Y presioné, finalizar llamada, antes de que pudiera decir otra palabra empalagosa. El silencio volvió a apoderarse de la habitación. Miré hacia el techo, vacío e inmóvil. Mientras yo yacía aquí, sin poder siquiera incorporarme, mi hijo y su esposa estaban en otro lugar, brindando y riendo con sus padres. Yo no era más que una pequeña molestia, una casilla que marcar, un problema que resolver. Un golpe a la puerta me sacó de mi espiral. Linda, ¿puedo entrar?, dijo una voz cálida y familiar desde el pasillo. Era Carol Harris, mi vecina durante más de 40 años y lo más parecido a una hermana que tenía. Carol, entra, grité rápidamente.
Empujó la puerta con un termo en la mano y su habitual expresión de cálida preocupación. Bob mencionó que estabas en el hospital. ¿Cómo te encuentras? Te traje sopa de pollo. Carol y yo vivíamos una frente a la otra desde que éramos jóvenes esposas y apenas estábamos aprendiendo a equilibrar los bebés y las cuentas. Habíamos pasado juntas por matrimonios, viudez, vacaciones y desamores. Y en el momento en que la vi, el último hilo que mantenía mi compostura se rompió. Extendí la mano y agarré su mano mientras las lágrimas brotaban, rápidas e imparables. Villancico. Abrió los ojos de par en par y rápidamente dejó el recipiente para tranquilizarme. Ay, no, cariño, ¿qué te pasó? ¿Te duele algo? ¿Qué te dijo el médico? Negué con la cabeza, pero aún no podía hablar. El llanto me invadió, profundo y desgarrador. Me llevó varios minutos soltar la historia, las mentiras sobre el viaje de negocios, las fotos de Facebook, las sonrisas, el champán y la luz de las velas. Se lo conté todo. Para cuando terminé, la cara de Carol era de piedra. Tenía las cejas tan apretadas que pensé que se partirían por la mitad. ¿Daniel? ¿Y Heather? Esos mocosos egoístas. Espetó, levantándose de la silla de golpe. Empezó a caminar de un lado a otro, agitando los brazos mientras desataba su furia. Linda, te has desvivido por esos dos. Les pagaste la hipoteca. Trabajaste turnos de invierno limpiando casas para que pudieran conseguir un coche mejor. Te saltaste tus propios chequeos médicos solo para que Leo pudiera ir a un maldito centro de tutoría. ¿Y ahora esto? Estás en una cama de hospital, y ellos se hacen los ricos en un palacio de candelabros y te mienten. Su voz se alzó, casi vibrando de rabia. He visto perros tratar a sus dueños con más lealtad. Esto es monstruoso. Me senté allí, en silencio, dejando que el calor de su ira derritiera el hielo que se había estado acumulando en mi pecho. No se equivocaba. Había dedicado años a invertir cada gramo de amor, dinero y energía en esa familia, ¿y qué recibía a cambio? Mentiras. Descuido. Dejarse pudrir. Carol, me duele muchísimo, susurré, apretándome el pecho con la mano. Se me estaban secando las lágrimas, pero los sollozos seguían atorados en mi garganta. Me apretó la mano con fuerza, con una mirada feroz. Linda, esto se acaba ya. No pueden tratarte así y quedar impunes. No vamos a dejar que se salgan con la suya. Sus palabras me impactaron como un rayo de luz. De repente, apareció una grieta en la oscuridad, lo suficiente para ver un camino que antes no me había atrevido a imaginar. Tenía razón. No podía seguir así, sufriendo en silencio, aguantando el dolor, llorando en la almohada como si no importara. Las palabras de Carol me impactaron como un reguero de pólvora, abrasando la tierra estéril que había dejado crecer en mi pecho. Y de repente, algo que llevaba años muerto cobró vida. Todo el dolor enterrado, todos los sacrificios disfrazados de lo que hace una madre, surgieron rugiendo desde lo profundo, ya no contentos con permanecer ocultos. Linda, escúchame. Carol me agarró las manos heladas, su calor firme, inquebrantable, como si pudiera anclarme al suelo. Creen que seguirás recibiendo. ¿Qué seguirás cediendo? ¿Qué seguirás retirándote? Ya no tenemos que hacer ese papel. Cada palabra golpeó como un martillo, aterrizando de lleno en las partes más crudas de mi alma. ¿Por qué? ¿Por qué tuve que ser yo quien sostuviera a esta familia, solo para ser desechado cuando finalmente flaqueé? Pensé en todo el dinero que le había enviado a Daniel a lo largo de los años. Cada transacción era una entrega discreta de algo que podría haber usado para mí. Pensé en la entrada que les di para esa casa, la que tenía la cocina soñada de Heather, que me había gastado casi todo lo que había ahorrado en mi vida adulta. ¿Y el nombre en la escritura? Daniel y Heather. Me dijeron que así evitaría situaciones incómodas. Y, como un tonto, acepté. Creí que el amor era suficiente. Quedar significaba que siempre tendría un lugar. Qué ridículo parece eso ahora. Carol, mi voz seguía ronca, pero había un destello de algo agudo. Tienes razón. No puedo seguir así.
Mis dedos se curvaron ligeramente entre los suyos, como si estuviera sacando poder de mi propia resolución. Si no tienen culpa ni vergüenza, entonces necesito asegurarme de revelar la verdad. Una vez que ese pensamiento echó raíces, floreció enormemente. Las imágenes se agolpaban en mi mente como una película invertida, los años, las decisiones, las traiciones. Sabía lo que tenía que hacer. A partir de ahora, lo documentaría todo. Cada llamada. Cada mentira. Sobre todo las que juraban que no podían estar allí. Lo guardaría todo, las grabaciones, los mensajes, cada instante de sus pulidas actuaciones. Desenterraría mis extractos bancarios, cada transferencia que le hice a Daniel, desde los pagos de la matrícula hasta el coche que conducen ahora. Todo. Cada migaja de prueba que consideraban que era demasiado débil, demasiado blanda, demasiado maternal para recopilar. Los ojos de Carol se iluminaron al ver el cambio en mí. Esa es la Linda que conozco. Nunca has sido el felpudo de nadie. Se golpeó el pecho suavemente. Te cubro las espaldas. Lo que necesites. Esas palabras me reconfortaron. Después de tanto rechazo, tanta soledad, así se sentía la solidaridad. En los días siguientes, mantuve las apariencias. Descansé cuando Naomi me lo pidió. Sonreí con cortesía. Pero en el fondo, era una mujer en movimiento. Cada vez que Daniel o Giater llamaban, pulsaba silenciosamente el botón de grabar. Incluso Naomi notó mi cambio, me dijo que me veía diferente. Dijo que mi vista había vuelto a ser nítida. Centrada. Tenía razón. Y entonces, una tarde gris, la puerta se abrió. Daniel y Giater entraron, uno detrás del otro, con los brazos llenos de cestas de fruta y vitaminas elegantemente envasadas. ¿Aparentemente perfecto? ¿Tras bambalinas? Podrido hasta la médula. Daniel tenía el pelo revuelto y se le veían ojeras. Lo primero que salió de su boca fue un suspiro dramático al dejar los regalos en la mesa auxiliar. Mamá, por fin volví. Ese viaje me mató. Reuniones sin parar. Te juro que estoy agotado, dijo, estirando un poco la espalda, con el ceño fruncido como un periódico arrugado. Giater la seguía de cerca, con una sonrisa tan refinada que cegaba. No tienes idea de cuánto se preocupaba por ti. Todas las noches hablaba de regresar antes de lo previsto. Ella tomó una manzana de la canasta y sacó un cuchillo pelador de su bolso como si estuviera haciendo una audición para la mejor nuera de Estados Unidos. Me recliné contra las almohadas, con la mirada tranquila y legible mientras los observaba montar el espectáculo. La falsa fatiga de Daniel. La dulce preocupación de Giater. Lo único que pude hacer fue reírme, por dentro. Sigue adelante. Da el máximo rendimiento. Veamos cuánto dura el espectáculo. Me alegra tenerte de vuelta, dije con voz tranquila e indescifrable. El trabajo es importante, pero no te desanimes. Daniel dejó escapar un visible suspiro de alivio, aprovechando la oportunidad para volver a la normalidad. Exactamente, mamá. Tienes razón. En cuanto terminé de trabajar, corrí a verte. Acercó una silla y se sentó a mi lado, poniendo su mejor cara de hijo preocupado. ¿Cómo te has sentido estos últimos días? ¿Qué te dijeron los médicos? Giater también se acercó. Linda, has bajado un poco de peso, ¿verdad? Tienes que tomar esos suplementos que trajimos. Es importante mantenerse nutrida. Los miré a la cara un buen rato y luego dije en voz baja, hace unos días, creo que vi algo en redes sociales. Giater, ¿era la fiesta de cumpleaños de tus padres? El aire en la habitación pareció cortarse en dos, brusco, repentino y completamente silencioso. El agotamiento performativo de Daniel se congeló. La sonrisa dulce de Giater se quebró levemente. Intercambiaron una mirada rápida y nerviosa. Daniel fue el primero en recuperarse. Se aclaró la garganta, mirando al suelo. Ah, eso. Solo, pasé por aquí de vuelta. Sigue siendo un viaje de trabajo, sobre todo. Sí. Solo, trabajo.
Su voz vacilaba con cada palabra. Heather intervino rápidamente para remendar la historia. Sus palabras se aceleraron, demasiado ensayadas para ser genuinas. Sí, ya estaba planeado con mucha antelación. No queríamos decepcionar a mis padres. Y Daniel estaba cerca por trabajo, así que pasó un rato. Lo entiendes, ¿verdad? Su intento de endulzar la mentira lo hizo aún más amargo. Cada palabra me raspaba como papel de lija. Me clavé las uñas en la palma otra vez. Ese dolor, insignificante comparado con el glaciar alojado en mi pecho. Miré a Daniel a los ojos. Mi voz se volvió gélida y directa. Entonces, ¿por qué mentiste y dijiste que estabas fuera de la ciudad y no podías volver? Eso aterrizó como una espada, cortando directamente a través de su farsa endeble como el papel. El rostro de Daniel cambió al instante. La sonrisa falsa desapareció, reemplazada por una visible irritación, un destello de ira apenas contenida. Mamá. Su voz se volvió aguda, con un tono acusador. ¿Por qué insistes en esto? Somos familia. ¿Tienes que criticar cada detalle? Ya estamos aquí, ¿verdad? ¿No es eso lo que importa? Me miró como si yo fuera el irracional. Heather intervino, suavizando el tono, intentando reorientar la situación. Vamos, Linda. No deberías estresarte. Ahora mismo, lo importante es tu salud. No le des demasiadas vueltas. El mensaje fue claro, dejen de ser paranoicos. Pero no lo estaba. Esta vez no. Eran hábiles. Tenían la sincronización, la entrega, la preocupación practicada. Pero nada de eso era real. Ahora lo sabía. Los vi. Una ola de fría impotencia se abatió sobre mí, pesada y sofocante. Pensé, ingenuamente, que confrontarlos les haría sentir un poco de culpa. Que los descubrirían, los avergonzarían, incluso un poco. Pero no. Solo conseguí la indignación de Daniel. Las evasivas de Heather. Para ellos, mentirle a su propia madre ni siquiera valía la pena pensarlo dos veces. Mi corazón se retorció en mi pecho, el dolor era tan fuerte que me costaba respirar. Ese primer intento de confrontación fue aplastado, descartado, ignorado. La habitación volvió a hundirse en el silencio, tensa e inmóvil. Murmuraron algunas frases vacías, con un tenue matiz de preocupación, y luego se excusaron, alegando llamadas urgentes de trabajo. Se fueron rápido, demasiado rápido. Los vi desaparecer por el pasillo como fugitivos escapando de una escena y luego cerré lentamente los ojos. Una única lágrima se deslizó desde la esquina, empapándose en la almohada sin hacer ruido. Pero esta vez, el dolor no era leve. No era debilidad. Era un dolor endurecido. Uno que quemaba. Uno que se calcificaba. Si eligieran ser tan crueles, entonces les mostraría cómo se ve cuando se acaba la bondad. El día que me dieron el alta, el cielo estaba bajo y gris, reflejando el peso que presionaba mi pecho. Daniel y Heather aparecieron, pero todo en ellos parecía forzado, como si estuvieran cumpliendo tareas y no recogiendo a su familia. Daniel apenas habló mientras metía mi maleta en el maletero. Golpeó fuerte, tan fuerte que Naomi se estremeció detrás de mí. Heather estaba cerca, más preocupada por alisar las arrugas de su nuevo abrigo de cachemira que por ayudarme. Recorrió el aparcamiento con la mirada como si estuviera deseando irse. Cuidado, mamá, dijo Daniel mientras le ofrecía el brazo. Sus palabras eran bastante educadas, pero su tono era superficial y mecánico, como si leyera un guión de atención al cliente. Cada paso que daba me producía una punzada sorda en los puntos del abdomen. Pero no dije nada. Todo el viaje en coche fue en silencio. Daniel aferró el volante, mirando de vez en cuando al retrovisor, con la mirada vacía. Heather miraba su teléfono, el brillo de la pantalla se reflejaba en su rostro. Se desplazaba con total concentración, frunciendo el ceño de vez en cuando o esbozando una sonrisa petulante y silenciosa. Cerré los ojos. Ya no soportaba mirarlos. Pero la pesadez en mi pecho se negaba a desaparecer.
Cuando finalmente llegamos al camino de entrada, Daniel abrió el maletero y descargó mi maleta con un movimiento rápido y descuidado, dejándola caer al suelo con un ruido sordo. Mamá, tenemos que irnos. Surgió algo urgente en el trabajo, dijo rápidamente, sin apenas mirarme a los ojos. Heather intervino sin dudarlo. Sí, últimamente hemos estado saturados. Descansa un poco, ¿vale? Llámanos si surge algo. Luego se dieron la vuelta y se fueron, sin abrazos ni segundas miradas. Solo el sonido de los tacones de Heather resonando por el pasillo, rápidos y bruscos, como si no pudiera escapar lo suficientemente rápido. Me quedé en la puerta, agarrándome al marco, y los vi desaparecer por la esquina. Un escalofrío me recorrió la espalda y se instaló en el cráneo. Así es como luce la familia ahora. Abrí la puerta. El hedor rancio de pizza vieja y polvo me golpeó de inmediato. La sala era un desastre, ropa sucia amontonada en el sofá, envoltorios de golosinas y botellas de refresco vacías esparcidas por la mesa de centro. Era un santuario de la despreocupación. Arrastrando mi cuerpo dolorido paso a paso, llegué hasta el frigorífico. Abrí la puerta. Vacío. Salvo por unas cuantas verduras marchitas tiradas en un rincón, como si quisieran desaparecer. Así se sentía mi corazón, vacío y frío. Esa noche, me quedé en la cama, con el dolor en el abdomen latiendo con cada respiración, con cada contracción. No podía dormir. Y entonces los oí. Voces que venían de la habitación de al lado. Comenzó tranquilo, pero pronto se volvió agudo, demasiado agudo para ignorarlo. Tu mamá es demasiado, la voz de Heather atravesó la pared, aguda y mezquina. Actúa como si debiéramos centrarnos en ella. No está paralizada, por Dios. Yo también tengo que cuidar de mis padres. Al menos me criaron. ¿Qué? ¿Se supone que debo dejarlos por ella? Sus palabras me impactaron en el pecho y me dejaron sin aliento. Baja la voz. Siseó Daniel, con un tono de frustración. Si te oye, se armará un lío. ¿Y qué si se entera? Espetó Heather. Dime que me equivoco. ¿Esta casa? Dijo que pagaría la hipoteca. Y ahora, de repente, siempre tiene un problema. Siempre causando problemas. Su voz se volvió cortante, cada palabra como una cuchilla. Apreté la manta contra mi pecho y me mordí el labio con fuerza, negándome a emitir un sonido. Así que eso era lo que pensaban. Mientras yo yacía en una cama de hospital, contando los segundos a solas, ellos contaban cómo me había convertido en una carga. Los padres de Heather eran su prioridad. ¿Y yo? Solo era un obstáculo. ¿Y Daniel? Se quedó ahí parado. Escuchándome. Sin defenderme. Sin decir ni una palabra. Las lágrimas brotaron rápidamente, empapando mi almohada en silencio. La peor crueldad no es el odio a los desconocidos. Es la frialdad de quienes se supone que te aman. Unos días después, comencé a sentirme un poco mejor cuando me di cuenta, la hipoteca de este mes. Siempre le enviaba el dinero directamente a Daniel. Él se encargaba de los pagos. Cogí el teléfono y marqué. Sonó durante mucho tiempo. Cuando por fin contestó, su voz sonaba cansada y apagada. Sí. Mamá. ¿Qué pasa? Tranquilicé la voz. Daniel, ¿pagaste la hipoteca este mes? Una pausa. Luego vino la respuesta poco entusiasta, impregnada de una culpa mal disimulada. Lo olvidé. He tenido mucho trabajo. No he tenido tiempo. Ninguna disculpa. Solo excusas. Como si no tuviera derecho a preguntar. Me tragué la ira que me bullía en el pecho. Todavía me estoy recuperando, y mi cuenta está al límite este mes. ¿Hay alguna manera de retrasar el pago? Solo hasta el mes que viene. Entonces lo cubro yo. Hubo un momento de silencio. Entonces Daniel estalló. Mamá. Prometiste que te harías cargo de la hipoteca. No puedes echarte atrás ahora.
Nosotros también estamos en apuros, ¿vale? Que no pagues solo nos complica las cosas a todos. Yo solo, empecé a explicar. Pero un sonido susurrante vino del fondo, seguido por esa voz tan familiar, más fuerte que nunca. Linda. La voz de Giater me resonó por el teléfono como un taladro en la cabeza. Dijiste que pagarías el préstamo. ¿Ahora quieres parar? ¿Qué se supone que hagamos? ¿Sacar dinero de la nada? Tenemos un hijo. Hay matrícula, campamento de verano, clases de arte. ¿Qué hay de eso? ¿Ahora quieres jodernos? Temblé de rabia. Todo mi cuerpo temblaba. Se me quebró la voz, pero logré decir las palabras. ¿Quieres hablar de cargas? ¿Dónde estabas cuando estuve en el hospital? Me mentiste, diciéndome que estabas de viaje de negocios cuando en realidad estabas organizando una fiesta de cumpleaños para tus padres. Todavía me estoy recuperando, y solo pedí un poco de tiempo, un poco de gracia. ¿Y esto es lo que recibo a cambio? Lo dejé salir todo, los años de amargura, las cosas que había tragado hasta que supuraron como heridas abiertas. En 10 años, no he dejado de pagar la hipoteca. ¿Mis ahorros para la jubilación? Casi se te acabaron. ¿Acaso te queda algo de decencia? Entonces lo escuché. Una risa. Una risa fría, aguda y despectiva que resonó en el teléfono como hielo que se quiebra bajo presión. A continuación se escuchó la voz de Giater, llena de crueldad, su tono mezclado con el tipo de veneno que no solo pica, sino que envenena. Nos diste dinero. ¿Y qué? ¿No es ese tu trabajo? Se burló. Tu dinero es el dinero de Daniel. Es tu hijo, ¿no? Y cuando mueras, será nuestro. ¿Qué sentido tiene armar un escándalo ahora? A menos que, ¿qué? ¿Piensas dejárselo a otro? Tu dinero es nuestro. Esa línea me impactó como un trueno, resonando en mi cráneo, ensordecedora y devastadora. Cada sílaba se me clavó en el pecho como una marca, incinerando la última pizca de esperanza a la que me aferraba, que tal vez, en el fondo, todavía les importaba. Se me doblaron las rodillas. Me apoyé en la fría pared que tenía detrás, y el frío me calaba hasta los huesos. Así que eso era lo que yo era para ellos. Ni una madre. Ni una persona. Solo una cartera andante. Una herencia que se consumía lentamente. Algo dentro de mí se quebró, no, se quemó, y en su lugar apareció una claridad aterradora. Eso fue todo. Estaba harto. Harto de ser el dador. Harto de ser su felpudo. Ya no es necesario pagar facturas en silencio ni pedir pizcas de afecto. No más. Me quedé mirando el teléfono, con la mirada penetrante. Era como si pudiera ver a través de la pantalla, a través de su bonita mentira suburbana, directo al abismo negro de sus corazones privilegiados. Mi voz salió firme. Fría. Implacable. Bien, dije. Desde hoy, ya no tengo que pagar esa casa. Ni un céntimo más. Tengo los registros, cada dólar que pagué de tu hipoteca, la entrada, las renovaciones. He llevado la cuenta. ¿Cada centavo que me debes? Te lo devolveré. ¿Y si llega el momento? Lucharé por cada silla de esa casa. Silencio. Silencio total y atónito. Entonces llegó el tartamudeo nervioso de Daniel. Mamá. ¿Qué estás diciendo? Estás molesta, eso es todo, no lo dices en serio. La voz chillona de Giater irrumpió, llena de indignación. ¿Estás loca? Te presentaste voluntaria. No te obligamos. ¿Qué se supone que hagamos ahora? ¿Vivir en la calle? Solté una pequeña risa amarga. ¿De verdad crees que soy tan tonto? Dije en voz baja. ¿Tan viejo, blando y ciego? Tengo noticias para ti, ya no soy tu tonto. Y entonces colgué. Sin dudarlo. Sin culpa. Sin mirar atrás. Esta vez no lloré.
Me sequé el último rastro de lágrimas del rabillo del ojo, me aparté del teléfono y caminé hacia mi dormitorio. Abrí el cajón inferior de mi cómoda y saqué el viejo cuaderno de cuero que había guardado durante años. Mi libro de cuentas. Mi testigo silencioso. Cada transacción. Cada transferencia. Cada recibo. Pagos de hipoteca. Confirmaciones de transferencias. Registros de desembolso de préstamos. Los hojeé como páginas de arrepentimiento, cada una más pesada que la anterior. Dentro había capturas de pantalla de mensajes de texto sin respuesta del hospital, marcas de tiempo de llamadas ignoradas y fotos de sus vacaciones, copas de champán en mano, platos llenos de carne y mariscos, sin mencionarme nunca. Saqué mis historiales médicos y los metí en un sobremanila. Cada documento, una verdad. Cada verdad, un arma. A la mañana siguiente llamé a la puerta del otro lado del pasillo. Patricia Johnson lo abrió, mi vecina, mi amiga. Casi 70 años y aún tan lista como un látigo, una enfermera jubilada con una boca como una ametralladora. En el momento en que le conté lo sucedido, casi lanzó su taza de café al otro lado de la habitación. Linda, has sido demasiado buena durante demasiado tiempo. Espetó. ¿Ese hijo y la víbora de su esposa? No te merecen. Diablos. Ni siquiera merecen una mención en tu testamento. Le di una sonrisa cansada, en parte amarga, en parte libre. Pat, antes pensaba que mantener la paz era más importante que la justicia. Que la familia significaba morderse la lengua. Pero ahora lo sé. A veces las personas más cercanas a ti no son familia en absoluto. Pat agarró su bolso y sus llaves con un movimiento ágil. Vamos. Asistencia legal. Ya no jugamos más. Y así fuimos. Uno al lado del otro, entramos en la oficina de servicios legales que nos había recomendado nuestro centro comunitario. La recepcionista nos condujo a una pequeña sala de conferencias con paredes de vidrio donde conocimos a Ethan, un joven abogado de unos 30 y tantos años, de traje elegante, comportamiento limpio y una voz que transmitía confianza y calma. Me escuchó. Me escuchó de verdad. No me interrumpió ni una vez mientras le contaba cada detalle, mi enfermedad, las mentiras, el dinero, la traición. Hojeó los documentos que le había traído uno por uno, asintiendo y frunciendo el ceño. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, pensativo. Pat se sentó a mi lado, con los brazos cruzados, casi vibrando de furia. Dime, Ethan, dijo apretando los dientes. ¿Te parece que así es como una familia debería tratar a su madre? En el momento en que P terminó de hablar, Ethan se ajustó los lentes y respondió, no en voz alta, sino con una autoridad silenciosa que cortó el aire. Señora Walker, comenzó, basándonos en las pruebas que ha aportado, su mayor ventaja legal reside en el enganche que dio para la casa, junto con las transferencias bancarias documentadas que ha enviado constantemente a lo largo de los años. Estas pueden respaldar una reclamación formal de deuda financiera y permitirle solicitar el pago. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo, y luego continuó. En cuanto a los pagos hipotecarios, tienes todo el derecho a dejar de contribuir, sobre todo porque no existe ningún contrato escrito ni obligación legal que te obligue a continuar. Otra breve pausa. También mencionó su desaparición durante su hospitalización y su engaño deliberado sobre su ausencia por negocios. Si bien esto podría no cumplir con los requisitos de responsabilidad legal, demuestra claramente una falta de responsabilidad familiar. Esto fortalece su postura moral y narrativa, especialmente si lo presentamos en mediación o en el tribunal. Todo mi cuerpo exhaló por primera vez en semanas. No me había dado cuenta de lo fuerte que lo había estado reprimiendo todo, el pecho, la mandíbula, las lágrimas. Ethan, confío en ti con esto, dije, con la voz casi quebrada. Él asintió con firmeza. Nos aseguraremos de que recuperes hasta el último centavo que te corresponde. Cuando salí de la oficina de asistencia jurídica, sentí como si el peso que me oprimía el pecho se hubiera roto, lo suficiente como para dejar entrar nuevamente el aire. Y de vuelta a su lado, Daniel y Heather se dieron cuenta, demasiado tarde, de que esta vez no era solo un sermón más. Esta vez, no me estaba desahogando. Había terminado.
Estaba avanzando. El primero en llamar fue Daniel. Su voz llegó a través del auricular, suave y repentinamente arrepentida. Mamá, vamos, no te preocupes. Hemos estado pensando en lo que dijimos. Heather y yo sabemos que nos pasamos. Deberíamos haberte apoyado. Lo sentimos. Pero las palabras apenas se registraban. Era como oír a alguien gritar tras un cristal, lo oía todo, pero no sentía nada. Mi voz sonó serena. No hace falta. Nos vemos en el juzgado. Se quedó en silencio. Entonces oí a Heather de fondo, su voz cortante como un grito en una pizarra. Linda, ¿te has vuelto loca? ¿En serio vas a seguir con esto? ¿Sabes lo que esto le hará al trabajo de Daniel? ¿A su reputación? Ahora se estaba desmoronando, sin pretensiones, sin dulzura. Solo veneno. Fuiste tú quien nos rogó que nos ayudaran a comprar esa casa. ¿Y ahora actúas como si te hubiéramos robado? Eres repugnante. ¿Quieres demandarnos? Bien. Me aseguraré de que todo el mundo sepa lo cruel que eres, como estás decidida a destruir a tu propio hijo. Se lo diré a su jefe, a sus compañeros, a cualquiera que te escuche. Te pudrirás sola, Linda. Enferma, sin Blanca y sola. A lo lejos, oí a Daniel susurrar algo con la voz entrecortada. Mamá, por favor. Heather solo está molesta. No te lo tomes a mal. Sonaba como un niño acorralado, avergonzado, todavía intentando arreglar una casa que ya estaba en llamas. Seguimos siendo familia, murmuró. ¿No podríamos ampliamente dejar de seguir por este camino? Pero el camino ya se había bifurcado. Y no había vuelta atrás. Inhalé lentamente. Mi voz era más fría esta vez. Y más clara. Heather, tus amenazas no me asustan. Daniel, tus lágrimas ya no me conmueven. Lo que es mío, lo recupero. Lo que me debes, me lo pagarás. Los veré a ambos en la corte. Terminé la llamada. Luego bloqueé ambos números. Sin dudarlo. Sin pensarlo dos veces. De regreso a la oficina de Ethan, las luces del techo zumbaban suavemente mientras él estaba sentado frente a su pantalla, escribiendo con manos rápidas y experimentadas. Cada pulsación de tecla sonaba como un martillo clavando clavos en el ataúd de sus derechos. La carta de demanda era clara, precisa y concisa. Una solicitud formal de reembolso del enganche completo, transferencias detalladas y gastos de renovación. El cese inmediato de todos los pagos futuros de la hipoteca. Una declaración de intención de reclamar daños y perjuicios por su ocupación no autorizada y explotación financiera prolongada. Y en el apéndice, una declaración emotiva pero contundente, describiendo su abandono de responsabilidad durante mi hospitalización. No fue una acusación penal, pero pintó un panorama que ningún juez ni jurado olvidaría fácilmente. Esto no era solo una carta. Era una espada. Y Ethan sabía exactamente dónde cortar. Cuando me llamó para confirmarme el envío, su voz era tan firme como siempre. Linda, dijo, la carta ha sido entregada oficialmente. Mis manos temblaban un poco, pero mi corazón se sentía tranquilo. Gracias, Ethan, susurré. Al colgar, miré por la ventana. El cielo seguía gris. Pero en mi interior, la tormenta había empezado a amainar. Hasta 3 días después. Esa tarde, justo cuando el sol desaparecía, me dirigí a cerrar la ventana cuando oí un golpe en la puerta. Violento. Implacable. El marco se sacudió como si fuera a astillarse. Caminé lentamente hacia la mirilla. Y allí estaban. Los padres de Heather. El rostro de Mary estaba rojo como un tomate, con los ojos desorbitados como si fueran a salírsele de las órbitas. Ya estaba gritando antes de que yo abriera la puerta. Detrás de ella, Robert permanecía rígido y silencioso, con los brazos cruzados, su expresión tan sombría y pesada como una nube de tormenta. Parecía que estaba allí para presidir algún tipo de juicio. Respiré hondo,
Abrí la puerta y los miré de frente. Linda. La voz de Mary estalló, tan fuerte que hizo vibrar las bisagras, escupiendo saliva como si fuera una bala. ¿Te has vuelto loca? Tienes 60 años, ¿qué intentas hacer? ¿Quieres arruinar el matrimonio de mi hija? Robert intervino como refuerzo, con su voz grave y amenazante. Siempre te hemos respetado como madre de Daniel, ¿pero esto? Esto es un sabotaje. Estás intentando destruir su matrimonio. Ah, ahí estaba. La lógica retorcida. De tal palo tal astilla. Los miré a ambos y solté una risa breve y sin humor. ¿Soy yo quien lo está arruinando todo? Dime, ¿quién me convenció de vaciar mis ahorros para comprarles una casa? ¿Quién me dejó sola en una cama de hospital mientras bailaban en un banquete de cumpleaños? El rostro de Mary se desvaneció por un instante, pero enseguida se recompuso, con las manos en las caderas y su voz volvió a sonar estridente. ¿Y qué? Eres la madre de Daniel, es tu deber ayudarlo. Que nuestra hija se uniera a tu familia fue una bendición para ti. ¿Y ahora quieres retractarte? Estás siendo mezquina. Así es, añadió Roberta sintiendo. Los niños cometen errores. Es tu deber, como su padre, ser una persona más madura. ¿De verdad quieres arrastrar a toda la familia a un juicio por esto? Cualquier ilusión que alguna vez tuve acerca de que estos dos eran personas razonables se hizo añicos. ¿Sé una persona más madura? Dije con voz tranquila pero cortante. Dime, ¿quién me mostró compasión cuando ni siquiera podía conseguir un vaso de agua sola en el hospital? ¿Dónde estaba tu bendición de tener una hija entonces? ¿Dónde estabas tú? No alcé la voz. No hacía falta. Cada palabra cayó como un bloque de hielo al suelo, rompiéndose y haciendo eco. Mary apretó la mandíbula. Su rostro se sonrojó de frustración. Y entonces se soltó, y su voz se convirtió en un chillido gutural. Si no retiras la carta de tu abogado, no dejaremos que esto siga así. Si mi hija sufre por esto, nos tendrás que vértelas con nosotros. Robert se acercó, bajando la voz, pero sin la amenaza que tras ella se escondía. Linda, si llevas esto demasiado lejos, al final solo vas a hacerte daño. Eso fue todo. Retrocedí deliberadamente un paso, ampliando la distancia entre nosotros. Mi voz se volvió fría como el acero. La carta la envió mi abogado. Refleja la ley, no las emociones. Si tiene algún problema, que su abogado llame al mío. Los miré a cada uno a los ojos, tranquilo como el cristal. Y en cuanto a ustedes dos, no acojo a gente como ustedes en mi casa. Por favor, váyanse. Entonces les cerré la puerta en las caras, cortando los gritos, las advertencias, el melodrama. Al otro lado, Mary seguía gritando. La voz de Robert se unió a ella, grave y severa como un martillo golpeando acero. Pero aquí, por fin sentí paz. Sabía que esto era solo la primera ronda. Efectivamente, no mucho después, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Notificación tras notificación. Chats familiares. Primos. Tías. Incluso primos segundos que no había visto en 10 años. Giater había comenzado su campaña. Familia, estoy realmente desconsolada. Adjunté fotos de ella luciendo llorosa, con la barbilla temblorosa, su mano colocada delicadamente bajo su mejilla como si lo hubiera aprendido de una telenovela. Nos está demandando por una hipoteca. ¿Te lo puedes creer? Solo porque le pedimos ayuda. Lo prometió. Y ahora se ha vuelto contra nosotros como si fuéramos criminales. Ella aceptó ayudarnos a comprar una casa. Nunca la obligamos. Y ahora actúa como si la hubiéramos engañado. Solo intento construir una vida para mi hijo, y ahora mi propia suegra quiere destruirla. Se había presentado como la víctima. La mártir. Una nuera pobre e indefensa atacada por su amargada y anciana suegra. ¿Y Daniel? Daniel cumplió su papel a la perfección. No te enojes, mamá, por favor. Mary se emocionó. No quería gritar. Tranquilos todos.
Somos familia. No hay nada que no podamos hablar, ¿verdad? Las mismas tonterías débiles y sin carácter. Intentando sonar como un pacificador mientras mantiene los pies firmes en ambos lados de la valla. ¿Y el resto de la familia? Enganchados. Personas con las que no había hablado durante años de repente se convirtieron en terapeutas de sillón y filósofos morales. Linda, no te pases. Son solo niños. Anda ya, ¿llevar esto a juicio? Es vergonzoso. Somos familia, ¿verdad? Cada comentario era como una aguja, fina, fría y precisa. No lo suficiente como para hacerme sangrar. Pero sí lo suficientemente profunda como para hacerme doler todo el cuerpo. Me quedé mirando la pantalla, todos esos mensajes con sonrisas falsas que distorsionaban la verdad y la convertían en mentiras. Una sensación de frío empezó a invadirme, empezando por las plantas de los pies y subiendo hasta la base del cráneo. ¿Estas personas? ¿Cuál de ellas se preocupó de verdad por mí? ¿Cuál supo lo que se sentía estar en una cama de hospital, con dolor, sed, solo, abandonado por su único hijo y la mujer con la que se casó? Me desplacé lentamente, con la punta de mi dedo flotando sobre la pantalla hasta que aterrizó en el botón «Abandonar el grupo». Sin explicaciones. Sin defensas. Aprendí hace mucho tiempo, no se puede hablar de música a los sordos. No se puede describir la luz a alguien que ha elegido ser ciego. Que hablen. Que actúen. Le mostraría al mundo quién es el verdadero villano. Pulsé, silenciar. Luego, salir. La pantalla se quedó en silencio. Y por primera vez en días, mi alma también. Pero justo cuando el silencio se asentó, se rompió, un golpe repentino y fuerte en la puerta. Urgente. Agresivo. Como si alguien intentara derribarla. Fruncí el ceño. ¿Robert y Mary otra vez? Inhalé lentamente, eché los hombros hacia atrás y me preparé para otra pelea. Pero cuando miré por la mirilla, me quedé paralizada. No eran los suegros. Era Lana, del otro lado del pasillo, flanqueada por Don, Cynthia y Julia, del piso de arriba. Sus rostros no mostraban confusión ni vacilación. Estaban furiosos. Ojos abiertos, mejillas sonrojadas, mandíbulas apretadas de indignación. Lana estaba gritando antes de que yo pudiera alcanzar el pomo. Linda. Abre. Rápido. Abrí la puerta y, antes de que pudiera decir palabra, entraron como un maremoto de verdad y justicia. Lana, normalmente la persona más alegre del edificio, estaba roja de ira, casi temblando. Linda, no vas a creer lo que acaba de pasar. Heather se puso como loca en el chat del barrio, añadió Cynthia, furiosa. Dijo que intentaste estafarla y que estás amenazando a su familia. Incluso publicó una foto tuya y te llamó vieja loca. ¿Y adivina qué? La voz de Don era baja y mesurada, pero por dentro era intensa. Lo envió al grupo equivocado. Quería enviárselo a sus familiares, pero lo publicó en el chat comunitario de todo el edificio. Parpadeé y solté una risa seca y sin humor. Vaya. Qué poético. No hay nada como que el karma te dé un puñetazo en la cara en público. De verdad pensó que se saldría con la suya, murmuró Don, con los brazos cruzados. Pero sabemos quién eres. Siempre has sido una de las personas más amables y decentes de este edificio. Julia intervino con voz aguda y ojos furiosos. Llamamos a la policía. Acaba de difamarte públicamente y no lo vamos a dejar pasar. Mi hijo ya está al teléfono denunciándolo. Miré sus rostros, estas personas que, durante años, habían sido poco más que gestos educados en el pasillo. Ahora, estaban en mi sala como un escudo, ardiendo de indignación por mí. Se me hizo un nudo en la garganta. Me costó hablar. Gracias, dije finalmente, con la voz temblorosa. Gracias, a todos. Lana me tomó la mano con suavidad. No, Linda. Deberíamos agradecerte. ¿Cuántas veces has ayudado a alguien aquí? ¿Cuidaste al hijo de alguien una tarde?
¿Compraste comida para la señora Weaver cuando le dolía la cadera? Heather intentó aprovecharse de tu silencio, creyendo que podía enterrarte con mentiras. Pero esta vez se equivocó de mujer, añadió Cynthia, sentándose firmemente a la mesa de la cocina. Me dio una palmadita en la mano. Ya lo hemos hablado, estamos dispuestos a escribir declaraciones para el tribunal. Sobre cómo te trataron mientras estabas enferma. Sobre lo que te están haciendo ahora. Lana sacó un papel doblado de su bolso. Toma. Es el borrador de una carta de apoyo. Lo acabo de escribir. Puedes editarlo como quieras. Extendí la mano y tomé el papel. Mis manos temblaban levemente, no de miedo, sino de algo más pesado. Algo real. Ese papel no era solo tinta y palabras. Era la prueba de que la verdad aún tenía aliados. De que no todos llevaban máscara. Miré sus rostros, sinceros, decididos, feroces. Y por último, dejé caer las lágrimas. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran las lágrimas de alguien que había sobrevivido lo suficiente para ser visto. Respiré hondo y me puse de pie. Ya hirvió la tetera, dije en voz baja. Sentémonos. Tenemos mucho de qué hablar. Sonreí, fría y segura. Porque esta vez, ella aprenderá lo que realmente significa tropezar con tus propias mentiras. Una semana después, estábamos en el pasillo del juzgado de familia. Ethan, elegantemente vestido con un traje impecable, estaba a mi lado con una gruesa pila de documentos en la mano, nuestra demanda, pruebas documentales, registros financieros y las declaraciones firmadas de mis vecinos. Todo perfectamente organizado, cada página un testimonio de lo que había soportado y de cómo había decidido luchar. Daniel y Heather llegaron unos minutos después. Habían desaparecido la arrogancia y la confianza en sí mismos. Sus rostros estaban pálidos y demacrados. Heather, en particular, parecía frenética, con la mirada recorriendo el pasillo como un animal acorralado. Dentro de la sala del tribunal, la atmósfera era densa y deliberada. Ethan habló con claridad y convicción, presentando cada punto con precisión. Al terminar, el juez revisó nuestro expediente, cada línea, cada recibo, cada captura de pantalla del chat grupal y la carta del testigo. Heather intentó hablar. Intentó tergiversar la historia. Pero las capturas de pantalla, sus propias palabras. Los testimonios de los personajes, los relatos honestos de nuestros vecinos. Los registros bancarios, irrefutables. Enterraron su defensa antes de que tuviera la oportunidad de mantenerse en pie. Tras una larga pausa, el juez habló con claridad y sin vacilaciones. Este tribunal determina que los demandados exhibieron una falta grave en cuanto a responsabilidad financiera y cuidado emocional. Los fondos aportados por el demandante para la compra de la vivienda y los pagos hipotecarios están legalmente justificados y deben ser reembolsados en su totalidad. Me apreté las manos con suavidad, sintiendo el calor de la sangre fluir por ellas. Me ardían los ojos, pero no lloré. Ya no lo necesitaba más. Afuera del juzgado, mis vecinos estaban esperando. Sabíamos que ganarías. Exclamó Julia, agitando su bastón como una bandera. ¿No dijimos que ganaría? Sonreí, por primera vez en mucho tiempo, la sonrisa se sintió real. Ligera. Ganada. Detrás de nosotros, Heather y Daniel desaparecieron por las escaleras del juzgado. Sin rabietas. Sin excusas. Sin miradas hacia atrás. Se fueron como fantasmas, finalmente obligados a vivir en el mundo que construyeron. ¿Y yo? Caminé hacia adelante. Unos meses después, vendí la casa, la que pagué, la que intentaron robar. Usé el dinero para empezar de cero en un pueblito tranquilo a las afueras de la ciudad. Alquilé una pequeña habitación en el centro de mayores local, donde daba clases de manualidades entre semana. Los fines de semana, paseaba junto al lago, plantaba flores silvestres junto a mi ventana y preparaba té fuerte y dulce por las tardes. Un día, recibí una tarjeta por correo. Era de Cynthia.